Qué alegría saludarte una vez más. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y bienvenido a tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo desde los estudios de Sun TV, aquí en la ciudad de Fresno, California, la capital agrícola del mundo, dicen aquí en los Estados Unidos. El tema para hoy lo he titulado El dolor cuando los hijos se van de casa. El dolor cuando los hijos se van de casa. Un día la casa está llena de risas, puertas que se abren, que se cierran, voces que piden ayuda, a veces consejos, y preguntan: mamá, papá, la cena está lista. Pero al día siguiente, lo único que se escucha es el eco de una soledad que nunca se había sentido tan fuerte. Quiero decirles que con mi esposa hemos pasado por esta etapa, y la psicología familiar la define como el nido vacío. Una transición que hoy afecta a millones de padres en el mundo. Sí, síndrome del nido vacío. Es un terremoto emocional que puede desencadenar dolor, depresión e incluso rupturas matrimoniales. Una investigación publicada en el año 2021 por el Journal o la revista de investigación internacional sobre psiquiatría y geriatría reveló que los padres que enfrentan el nido vacío reportan un descenso significativo en su bienestar y un aumento en la soledad. En China, un estudio del año 2022, hace poco, halló que más del 30% de los adultos mayores que viven sin hijos presentan síntomas depresivos, una cifra que duplica la de aquellos que conviven con su familia. Por otro lado, la etapa del nido vacío se ha convertido en una de las fases de mayor vulnerabilidad para los divorcios en parejas de mediana edad. Investigadores han observado que este vacío también puede desgastar el matrimonio, especialmente cuando la relación conyugal giró únicamente en torno a la crianza de los hijos. Sin embargo, lo más impactante es que en esta etapa, aunque difícil, no tiene por qué ser el fin de la alegría en el hogar. Puede convertirse en el inicio de una nueva temporada llena de oportunidades para la pareja y los que no viven en pareja, para su vida personal y para la fe. Todo dependerá de cómo decidamos enfrentarla, con resignación o con esperanza, con tristeza o con propósito. Pues en este programa quiero que descubramos juntos, número 1, el dolor del nido vacío. Número 2, los riesgos emocionales y espirituales durante esta etapa. Número 3, las bendiciones ocultas del nido vacío. Número 4, cuando el nido vacío se enfrenta en soledad, sin cónyuge. Y número 5, estrategias prácticas para vivir un nido vacío con éxito. Así que sin más preámbulos, pues entremos en cada uno de estos temas, de estos aspectos del tema central y hablemos del dolor del nido vacío. El nido vacío es una etapa natural de la familia familiar. De la vida familiar, perdón. Pero no por eso deja de ser dolorosa. Después de años de desvelo, sacrificio, dedicación, los hijos se marchan para estudiar, para trabajar o para formar sus propias familias. De paso, eso es lo que Dios establece como ley de la vida. Y eso lo dijo desde el mismo Génesis, cuando creó a Adán y a Eva. Está en Génesis, el capítulo 2, el versículo 24. Un texto muy conocido y del cual se ha predicado mucho a lo largo de la historia. Génesis 2:24 dice el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está. El ciclo de la vida incluye que los hijos crezcan, que salgan del hogar y que formen nuevas familias. Ahora escuchen esto. Escuchen esto. Es muy importante que entendamos que nunca un padre, o mejor, nunca un hijo amará a su padre como un padre amará a su hijo. El hecho de que el amor del padre siempre es más fuerte hacia el hijo que el amor del hijo hacia el padre es lo que permite que las familias, nuevas familias se formen, que el hijo se pueda independizar. Sin embargo, el hogar que antes estaba lleno de risas, ruidos y movimientos, pues es entendible, de pronto se vuelve silencioso y ese silencio podría ser paz para algunos, pero para otros se convierte en un eco constante de soledad, de nostalgia. Aunque el término nido vacío es un término moderno, la Biblia refleja la experiencia de padres que vieron partir a sus hijos. Quizás recuerden el caso de Abraham. Experimentó el dolor de enviar lejos a su hijo Ismael y él sufría por ello. Eso está en Génesis, el capítulo 21, el versículo 14. Quizás también recordarán cuando Ana entregó a Samuel en el templo, después de años de desvelo y oración, y fue y se lo entregó al sacerdote Elí. Está en 1 Samuel 1, 27, 28. Pues miren, estas historias muestran
que el soltar a los hijos no es abandono, sino es parte del plan divino. Es una transición inevitable, el síndrome del nido vacío. Aunque no es un diagnóstico clínico, ni tampoco puede verse como una enfermedad, describe los sentimientos de tristeza, vacío y pérdida que experimentan los padres cuando los hijos dejan el hogar. Investigaciones confirman que la transición puede generar síntomas de depresión, de ansiedad, especialmente en madres que dedicaron gran parte de su identidad al rol de ser cuidadoras. Para muchos se trata de una crisis existencial. Si ya no me necesitan más para cuidarlos, entonces ahora, ¿cuál es el propósito de mi vida? Qué tremendo dolor. Otro aspecto a tomar en cuenta en el dolor del síndrome vacío es que el dolor compartido puede ser distinto para el hombre que para la mujer. No todos los padres se enfrentan a esta etapa de la misma manera. Miren, para muchas madres el dolor está relacionado con la pérdida del rol de cuidadoras primarias. Por ejemplo, una madre que siempre preparó la comida para todos, ahora cocina solo para dos. A veces para ella sola, cuando es sola, no tiene cónyuge, sintiendo que falta la razón de ser, falta algo en la rutina diaria. Para muchos padres el golpe tiende a reconocer que los hijos ya no dependen de su protección ni de su provisión. Un claro ejemplo podría ser el de un padre que acostumbraba a llevar a sus hijos a la escuela. Y ahora, al ver el auto vacío, pues experimenta una mezcla de nostalgia, de desconcierto. Sin embargo, ambos comparten la sensación de que la familia entra en un terreno desconocido. Para otro aspecto en esto del dolor es el impacto en la relación de pareja. Miren, cuando los hijos se van, las parejas se enfrentan a una reconfiguración de su matrimonio. Muchos descubren que durante años su relación giró más en torno a la crianza que a la construcción de su propio vínculo. Esto puede derivar en dos caminos. O la pareja se fortalece, redescubriendo cosas nuevas en su relación, o la pareja se fractura, entrando en crisis de distanciamiento emocional. Según un estudio de Mitchell y Lovegreen en el año 2009, las parejas que no intervinieron en cultivar su vínculo más allá de los hijos presentan un gran riesgo de divorcio en esta etapa. Sentir dolor cuando los hijos se van no es señal de debilidad, es normal, es señal de amor. El desafío está en no permitir que ese dolor se convierta en amargura o desesperanza. Reconocer la tristeza, hablar de ella en pareja, buscar consuelo en la palabra de Dios y buscar consejería incluso de ser necesario es fundamental. Recordemos que aunque los hijos se van, el hogar no pierde su propósito. Sigue siendo un lugar de amor, de fe y de refugio. Ahora, como segundo aspecto de este programa, quiero que hablemos de los riesgos emocionales y espirituales del nido vacío. Dentro de este punto quiero destacar la soledad y la pérdida de propósito que sienten algunos padres. Uno de los riesgos más comunes es esa sensación de soledad. Los padres que construyeron su identidad en torno a la crianza de los hijos pueden experimentar un desplome emocional al sentir que su razón de ser ha desaparecido. Un estudio publicado en una revista científica de comportamiento social y salud confirmó que los padres que no logran redefinir su propósito tras la salida de los hijos son más propensos a presentar síntomas depresivos y mayor riesgo de enfermedades físicas. Miren un ejemplo cotidiano. Una madre que pasa horas frente al televisor solo para sentir compañía de algo. O un padre que se refugia en exceso en el trabajo porque la casa le resulta demasiado silenciosa. Esto ocurre. Y también pueden suscitarse los conflictos conyugales. Cuando los hijos se van, muchas parejas descubren que habían convertido la crianza en el eje, el motor central de su relación. Con la partida de los hijos, el matrimonio puede entrar en una crisis. Algunos enfrentan silencio de una convivencia en la que ya no saben cómo comunicarse, mientras que otros se culpan mutuamente por la distancia emocional. Voy a ponerles un ejemplo. Un matrimonio que tras años de enfocarse en los hijos, se encuentra cenando juntos, en silencio, sin decirse una palabra, sin proyectos para compartir, sin planes por hacer. Y por supuesto, existe el riesgo de la depresión y la ansiedad. La evidencia científica es abrumadora. Muestra que el síndrome del nido vacío puede desencadenar síntomas depresivos, especialmente en las madres. Según una revista internacional sobre comportamiento,
en el año 2007, en un artículo muy interesante, mostraba cómo las mujeres se enfrentan el nido vacío y reportan mayor vulnerabilidad a la ansiedad y a la depresión. Si carecen de amigos, si carecen de razones espirituales sólidas o de una comunidad religiosa que las abrigue, una iglesia, pues pueden caer en este problema. Por eso les invito, mira, busca la iglesia adventista más cercana, congrégate si está pasando esto en tu vida. Necesitas estar rodeada de personas que te ayuden espiritualmente. Y bueno, y aquí ligo esto con la crisis espiritual, como uno de los grandes riesgos que puede traer el síndrome del nido vacío. Además de lo emocional, esta etapa puede convertirse en una crisis de fe. Algunos padres culpan a Dios por el vacío que sienten. Lo interpretan como abandono. Sin embargo, la Biblia enseña que los hijos son una bendición prestada, no una posición permanente. Cuando los padres no entienden este principio, el desapego natural se convierte en una herida espiritual profunda. Pero miren lo que dice el Salmo 127:3. Y por eso la vida espiritual es fundamental para que entendamos cuando estas situaciones vienen difíciles a nuestra vida. Salmo 127:3, dice el Señor en su palabra. Aquí está. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí subraya que los hijos le pertenecen a Dios y que nos son confiados como herencia, pero realmente es Dios quien nos los dio, nos los prestó hasta que se independizaron. Isaías capítulo 8, el versículo 18. El profeta Isaías en el capítulo 8, el versículo 18, también lo repite de esta manera. Dice el Señor: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Reconoce a los hijos como posesión de Dios, no como posesión absoluta de los padres. Y si tú eres de lo que pensaba que los hijos te pertenecen a ti, estás totalmente equivocado. El desafío es transformar esa ausencia de los hijos en una oportunidad para depender más de Dios, para fortalecer la vida espiritual en pareja. Miren, aquí algunos ejemplos para que entendamos esto. Hay padres que caen en discusiones constantes porque culpan a otros por no llenar el vacío que sienten. Madres que intentan controlar en exceso la vida de sus hijos adultos, generando tensiones, alejamiento, o que lo llaman tantas veces al día que ni siquiera los dejan trabajar o seguir adelante con sus matrimonios. Y hay algunas parejas que reemplazan la comunicación con escapes dañinos como adicciones, como apego excesivo a redes sociales. Pero así como hay riesgos, quiero decirles que también hay bendiciones del nido vacío, o bendiciones. Y vamos a ver algunas de esas bendiciones. Ver esta etapa como una etapa de renovación, de libertad, de crecimiento para los padres, o en este caso, para la persona que vive sin un cónyuge. Cuando los hijos se van, los esposos tienen la oportunidad de redescubrirse mutuamente, de construir una vida en pareja más plena, fortalecida, madura. Miren, les recomiendo tiempo y libertad, que tomen tiempo en pareja para que puedan ahora ustedes salir adelante. ¿Cómo lo hacen? Con la salida de los hijos, pues los padres recuperan espacios de autonomía que pueden utilizar en actividades que antes habían postergado. Viajar, por ejemplo, emprender nuevos proyectos, cultivar hobbies, hacer deporte juntos o simplemente descansar. Y aquí puedo decir muchas cosas. Un estudio del año 2008, publicado en Psicología y Envejecimiento, así se llama la publicación, encontró que la satisfacción matrimonial tiende a aumentar significativamente tras la pérdida de los hijos, ya que las parejas disponen de más tiempo para disfrutar juntas. Bueno, ese ha sido mi caso en forma especial. Hay parejas que siempre soñaron con recorrer pueblos cercanos los fines de semana, pero nunca pudieron hacerlo por la responsabilidad de la crianza. Pues ahora pueden hacerlo como una actitud renovadora y una tradición renovadora también. Redescubrir el amor conyugal. Miren, cuando la crianza de los hijos ya no ocupa todo el centro de la atención, el matrimonio tiene la oportunidad de reavivar la intimidad emocional y la intimidad física, sin temor. Muchas parejas descubren el gozo en esas cosas pequeñas, salen a caminar tomadas de la mano, cenar a la luz de las velas, aunque sea en la propia casa o ir a un restaurante, conversar sin interrupciones. Cuando el esposo vuelve a escribir notas románticas a su esposa, como cuando eran novios, pero ahora ya no tiene hijos adolescentes que se burlan o que los critican.
Así que hay oportunidades para crecer y crecer también en lo espiritual. Mire, el nido vacío también puede convertirse en un momento de profundización de la fe. La ausencia de los hijos nos da espacios para orar más en pareja, para tener un ministerio conjunto, dar estudios bíblicos, el poder ir a visitar a los necesitados, dar horas de servicio en una actividad comunitaria, el servicio en la iglesia especialmente, dirigir un grupo pequeño en el hogar. Se invierte el tiempo que antes pasábamos con los hijos, ahora con otros, para poder ayudarlos a alcanzar vida eterna. También el consolidar proyectos personales. Es una etapa que permite a los padres invertir en sueños personales o profesionales que habían dejado en pausa. Algunos inician estudios universitarios. Voy a hacer mi carrera, qué maravilloso. Otros abren un negocio familiar. Muchos descubren talentos artísticos o creativos. Toman clases de guitarra, de piano. Esto renace y aporta vitalidad y propósito renovado. Algunos ejemplos cotidianos que pueden permitir que esta etapa sea una etapa de bendición para tu vida. Mira, una pareja que decide hacer ejercicio juntos y luego mejorar su salud física, su salud emocional. Esposos que convierten una habitación vacía en un pequeño taller de arte o un espacio de lectura compartida. Bueno, cualquier otra cosa, o de música compartida. Padres que se vuelven consejeros de matrimonios jóvenes en la iglesia, usando la experiencia acumulada en la crianza para que otros puedan también tener hijos exitosos. Recuerden ese texto tan precioso, ya lo he citado varias veces aquí a lo largo de varios programas, de Eclesiastés 9:9. Para mí es una bandera en mi vida este texto. Eclesiastés 9:9. Y aunque ya lo sé de memoria, puedo repetirlo. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza con la persona que tienes a tu lado. Pero es posible que me diga, bueno, pero yo estoy solo, yo no tengo cónyuge, yo no puedo gozar con mi esposa, como lo dice el versículo, con mi esposo. Bueno, pues aquí tengo varias cosas para ti. Quiero dedicar esta sección del programa para decirte cuando el nido vacío tiene que enfrentarse en soledad. El olor del nido vacío ya adquiere una dimensión profunda, pero mucho más profunda cuando se enfrenta usted al nido vacío sin la compañía de un cónyuge. Quizás por la viudez, quizás por el divorcio, o quizás por la decisión de haber criado a los hijos en soltería, dejan a muchas personas en una posición especialmente vulnerable. El impacto emocional de la soledad es muy fuerte. Un estudio publicado muestra que padres viudos o divorciados experimentan mayores niveles de depresión y sentimientos de aislamiento tras la partida de los hijos, en comparación con quienes se enfrentan la misma etapa en pareja. Y en esas circunstancias el hogar puede convertirse en un espacio cargado de memorias y ausencias. Cada rincón recuerda la voz de los hijos. Recuerdo que mi esposa, cuando las hijas se fueron y recorría los cuartos y lloraba, y yo tenía que estar a su lado, pero no hay nadie con quien compartir el silencio en este caso. Es más difícil. Hay riesgo de pérdida de propósito también. Una madre soltera que durante 2 décadas trabajó y luchó solo para darle estudio a su hija, de repente se enfrenta noches enteras sin rumbo, sintiendo que ya no tiene una razón para levantarse cada mañana. La psicología del desarrollo describe esto como crisis de propósito, un estado en que la persona se pregunta, ¿y ahora para qué vivo? ¿Y qué me dicen de las personas que han enviudado? La viudez ya fue suficiente dolor, pero ahora hay un doble duelo, porque además de que sufrió por la pérdida de su ser querido, ahora sufre porque el nido está vacío. Se suma el dolor de la salida de los hijos. Esa doble carga de duelo puede ser emocionalmente devastadora. Esto aumenta la vulnerabilidad, a la depresión, a las enfermedades físicas. Por ejemplo, un hombre que perdió a su esposa hace 5 años y que ahora ve partir a sus últimos hijos puede sentir que se ha quedado totalmente solo en el mundo. Pero hay estrategias para quienes atraviesan el nido vacío en soledad. Número 1, escúchame, si este es tu caso, fortalece las redes de apoyo. Sí, es vital que las personas construyan nuevas redes sociales, nuevos amigos. ¿Y cómo lo hacen? Pues participando de un grupo sólido en la iglesia, de amistades en grupos comunitarios, participando de grupos pequeños, participando de momentos de oración. Todo esto generan lazos sociales significativos que reducen notablemente el impacto negativo del aislamiento.
Ahora, desarrollar un proyecto personal. La soledad también puede convertirse en un espacio para desarrollar talentos, ministerios que antes parecían imposibles. Como ya lo dije antes, emprender un negocio, iniciar estudios atrasados, en fin, esta etapa puede ser el inicio de un nuevo propósito. Ahora di, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo lo voy a usar? El tiempo que dedicaba a los hijos lo voy a usar en otra actividad. ¿Cuál va a ser? Y defínela. Y sobre todo cultiva la espiritualidad. La fe se convierte en un ancla poderosa. La Biblia nos recuerda en Salmo 27:10, Salmo 27:10, cuando te sientes solo, este texto, tómalo en tu Biblia, márcalo en tu Biblia. Es un texto poderoso. Dice Dios en su palabra, Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso quiere decir que, aunque no estén los hijos, tú no estás solo. Tienes a Dios de tu lado. Transforma esa soledad en una misión. Muchas de las personas que enfrentan el nido vacío solas poseen una fortaleza única, han aprendido a luchar, a proveer, a resistir. Ahora esa experiencia puede convertirlas en bendición para otros. Adoptar un rol de mentores, servir en la iglesia, cuidar nietos, apoyar a las familias jóvenes, puede devolverles el propósito, alegría. Por ejemplo, miren, una abuela viuda que al quedarse sola comenzó a liderar un grupo de apoyo para madres solteras en su comunidad, encontrando en ese servicio un nuevo sentido a su vida. Y quiero entrar ya en la última parte, porque el tiempo se ha ido. Estrategias para enfrentar un nido vacío con éxito. Número uno, mantenga comunicación abierta con los hijos adultos. Es necesario que mantenga una comunicación frecuente, equilibrada y saludable con esos hijos. Una buena idea sería establecer una llamada o 2 llamadas a la semana para compartir novedades, planificar visitas, hablar de fechas especiales. Esto fortalece los lazos sin invadir la autonomía que los hijos tienen ahora. Número 2, redefina la identidad personal, explore nuevas pasiones. Ya lo dijimos, pero quiero que esto quede claro. Actividades pausadas, redescubrir un llamado profesional, ministerial. Una madre que, dedicada a la crianza de sus hijos, ahora lo que más le apasionaba era la repostería, pues toma la decisión de montar un pequeño negocio, de aprender cómo promoverlo a través de internet. Número 3, fortalecer el matrimonio, planificar actividades conjuntas. Mire, hagan viajes cortos, noches de citas, proyectos en pareja. La satisfacción matrimonial tiende a crecer en esta etapa si los esposos invierten consistentemente en su relación. Un ejemplo práctico sería programar una cena romántica cada mes. Sentarse para conversar de planes, de sueños, de futuro. Y quizás como cuarto lugar, establezca nuevos hábitos de vida saludable. El tiempo adicional debe aprovecharse para cuidar la salud física, mental y espiritual. Ejercicio regular, alimentación equilibrada, prácticas de relajación, que como respiración profunda pueden ayudar a prevenir la depresión asociada con el nido vacío. Tenemos a parejas que comienzan a caminar juntos cada mañana, no solo como ejercicio físico, sino como un espacio de conversación, de unidad. Fortalezca la vida espiritual. Hay más tiempo para orar en parejas, para estudiar juntos la Biblia. Pida sabiduría a Dios para guiar a sus hijos a distancia en esa oración. Y sobre todo, busca apoyo en una comunidad. Intégrate a participar activamente en una iglesia, en grupos comunitarios. Ya te lo dije, mira, busca la iglesia adventista más cercana. Ve a tu celular, ve allí a Google, Google Maps o cualquiera que tú uses, cualquier motor de búsqueda que tú uses para encontrar lugares allí en tu país, cualquier aplicación. Y entonces ubica la iglesia adventista más cercana, vincúlate a los voluntariados, ten interacción social, esto combate la soledad, y además de eso aporta que la vida tenga propósito. Aprende a soltar con amor, acepta que los hijos tienen derecho a construir su propia vida. El desafío está en acompañar sin controlar. Soltar con amor significa estar disponibles para orientar, pero también confiar en que Dios guiará sus pasos. Así que en conclusión puedo decirte que los hijos parten, que esta transición emocional llamada síndrome del nido vacío es profunda para muchos padres, está marcada por sentimientos de pérdida y soledad, pero tú puedes reacondicionar tu vida a esta circunstancia para poder vivir una vida feliz. Existen bendiciones ocultas, tiempo libre ahora, reencuentro con la pareja, crecimiento personal, iniciar nuevos proyectos. Mira, gracias por haber estado en este lindo programa, Cómo Vivir la Vida. Y gracias porque
te preparas con estos consejos divinos para tener mejor calidad de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.